Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Bueno, estamos a punto de acabar octubre y la verdad es que tenemos trueques muy buenos, así que me da mucho gusto verlos. Estaba un poco desaparecida, a veces las agendas se atoraron en el camino, pero bueno, estamos de vuelta con muchas ganas de verlos, muchas ganas de seguir aprendiendo y hacer trueques con todos ustedes. Muchas gracias a todos por seguirse conectando. La verdad es que el otro día platicaba con Octavio que ya son casi 3 años donde estamos aquí todas las semanas y nos da gusto que el número no ha bajado, que seguimos siendo una comunidad de compartir experiencias y conocimientos y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy, bueno, me permito saludar al doctor Máximo Carvajal. Buenas tardes, ¿cómo estás, doctor? Un abrazo muy grande, me da muchísimo gusto tenerlo por aquí. Ahí está el micrófono cerrado. No nos dejamos. Muchísimas gracias, es un honor estar contigo y verte bien. Gracias. Y también el maestro Héctor Castro. Buenas tardes a los panelistas. Bienvenidos a hacer un trueque. Sí, muchísimas gracias, con gusto y un placer. Y bueno, el día de hoy tenemos un trueque muy interesante, sobre todo a los que son empresas CIMEX. Nos acompaña el día de hoy la maestra Jessica Mabel Álvarez González. Bienvenida, Mabel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a hacer un trueque. Hola, muy buenas tardes. Bendecida tarde a todos. Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Agradecida con Dios y con ustedes también, por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, pues como es costumbre, y también los tenía un poco abandonado por ahí, los datos peques del trueque. Isa, tengo entendido que tenemos un dato peque del trueque. Maestra, si nos permite compartir una pequeña cápsula informativa, se lo agradeceremos. Aquí estoy, nada más denme un segundito porque me está fallando un poquito mi internet. Estamos aquí, ya nos tenía muy abandonados también los datos peques del trueque. Recuerden que para seguirlos lo podemos hacer a través de YouTube o de podcast, así que son temas muy interesantes. Muchas gracias, Isa. El dato peque del trueque del día de hoy. ¿Qué incluye el decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación y facilidades administrativas a mercancías de la canasta básica? Bueno, antes de hablar de ese dato, debemos de recordar lo que nos dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El INEGI nos informa que para septiembre del 2022, la inflación general anual en México se situó, escuche bien usted, en 8.70%. Esto significa un aumento del 0.62% respecto al mes previo. Y con el propósito de evitar situaciones económicas negativas, pues es pertinente que se continúe con la implementación de medidas que busquen contrarrestar los efectos de la tendencia inflacionaria, por lo que resulta necesario, de acuerdo con la exposición de motivos de este importante decreto, el que se exente temporalmente el pago de arancel y se establezcan facilidades administrativas en el procedimiento de importación de diversos productos que forman parte de la canasta básica. Aquí se incluye el papel higiénico y otros productos como fertilizantes y sobre todo insumos que se utilizan para la elaboración de envases para bebidas y alimentos. La exención del pago de arancel de importación, así como las facilidades administrativas que se están otorgando a los importadores, se deben ver reflejadas en el precio al consumidor final. De otra manera, pues no se estaría cumpliendo con el propósito que consiste en contrarrestar los efectos sobre los precios derivados de la tendencia inflacionaria. Estas facilidades administrativas para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias no van a eximir a la persona física o moral, a estos importadores, de cumplir con las obligaciones y con la calidad necesaria para proteger la vida y la seguridad de todas las personas consumidoras, particularmente las aplicables al ámbito fitosanitario y zoosanitario, lo cual se va a ver reflejado en el compromiso que estos importadores van a asumir al manifestar bajo protesta de decir verdad que las mercancías que están importando cumplen con las condiciones sanitarias y de inocuidad alimentaria conducentes, que cuentan con las certificaciones correspondientes. Creo que no se terminó de transmitir, pero bueno, Isa, supongo que es por el internet. De todas maneras, recuerden que lo podemos ver a través de YouTube o ver, sí, principalmente o en podcast, pueden ver los datos peques del trueque, que son muy interesantes. Así que bueno, nos dejó
a la mitad, tengo entendido, y supongo que es el enanito de internet que está haciendo sus travesuras. Lo que pasa es que dura 11 minutos. Ah, no, bueno. Les Entonces, voy a poner ya la no liga fue para dato que los peque. cambien. Ya no fue dato peque. Muy bien. Bueno, pues para el tema del día de hoy, que es un tema muy interesante para aquellos que somos apasionados de todo lo que son las empresas IMEX, el tema, ¿vas a regularizar una importación temporal IMEX vencida? Para eso nos acompaña la maestra Jessica Mabel Álvarez González y, no sé si me permite, me gustaría presentar su semblanza. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. La licenciada Jessica Mabel Álvarez González es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana y actualmente cursando la maestría en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la Ciudad de México, CUEG. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el ramo aduanero, en la parte operativo legal, enfocada siempre en la búsqueda de la mejora continua en el desarrollo de procesos y desempeño de las funciones encomendadas, logrando así la optimización de los tiempos y una resolución positiva. Actualmente funge como gerente de aduanas de División Marítimo y mandatario de agente aduanal de Hayes Logistic y Aduanas en la ciudad de Veracruz, Veracruz, teniendo a su carga las áreas de legal, clasificación arancelaria, glosa, captura y gestión documental. Así que, bueno, pues bienvenida, licenciada Mabel. Pues aquí, bienvenida a hacer un trueque y como funcionamos normalmente es que usted puede exponer más o menos unos 45 minutos y al final hacemos preguntas y respuestas y algunas intervenciones de nuestros panelistas. Así que bienvenida a hacer un trueque. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos también de igual manera todos ustedes. Agradezco también el haberse dado la oportunidad de venir a hacer el trueque hoy conmigo, ¿no? Con su servidora. Por supuesto, estoy convencida que también me voy a llevar muchas aportaciones valiosas de su parte, como ha pasado en las oportunidades que también se me han brindado. Entonces, pues vamos a arrancar, ¿no? Vamos a empezar con este maravilloso tema. No sé si pudiera compartir. ¿Ya tienen permisos para compartir pantalla? Gracias. Denme un segundo, porque tengo un detalle con el internet. Hoy el enanito de internet anda con todo, no se preocupe. A veces nos hace algunas jugadas. Pero bueno, también ahorita, mientras nos ponen la presentación, ya pusimos, para seguir viendo el dato peque del trueque, les pusimos la liga en los chats, ¿no? En la página de YouTube, por si quieren seguirlo viendo. Es un tema muy interesante, así que ahí le pusimos la liga para continuar viéndolo. Listo. Listo. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, nada más sería ponerla en pantalla completa. Súper. Y ahora sí. Excelente, la vemos bien. Listo, pues. Muy buena tarde, como comentábamos, hoy vamos a hablar sobre un tema de preocupación o interés nacional con las recientes auditorías que el SAT está llevando a cabo. Y no sé si algunos de ustedes hayan tenido ya la oportunidad, pero la autoridad anda muy fiscalizadora con el tema de la regularización de las importaciones temporales vencidas. Es por eso que hoy traemos con ustedes este trueque. Este es un tema fresco para aquí, ya para más de unos en el sureste y en el centro del país. Y la intención o el objetivo principal es compartirles algunos tips que nos hemos estado encontrando en las diversas aduanas por las cuales hemos estado llevando a cabo este tipo de operaciones. Pero sobre todo, realizar un análisis sobre las disposiciones que norman, ¿no? Este tipo de operaciones, que algunas veces, dicho sea de paso, derivado de criterios locales, personal de las aduanas, porque está mal dicho cuando decimos es criterio de la aduana. No es criterio de la aduana, es criterio de personal de la aduana, personal que algunas veces no trae la expertise o no trae la sensibilidad que muchos de los que estamos en la operación diaria podemos traer, ¿no? Principalmente, siempre regularmente cuando tengo la oportunidad de compartir con compañeros o con estudiantes algún tipo de tema, considero, salvo su mejor opinión, que es preciso partir de la definición de conceptos. La identificación de los conceptos dentro del análisis de un tema es clave porque es lo que muchas veces nos va a llevar a poder identificar tanto beneficios como obligaciones. Eso es básico.
Porque, miren, debo contarles que en mi poca experiencia, algunas veces me ha tocado que compañeros confunden lo que es la regularización con la rectificación, ¿no? Y a lo mejor los que ya estamos más empapados decimos, oye, no, espera, no es lo mismo, pero si no lo aclaramos, se va creando confusión y por tanto, pues haríamos una operación indebida, ¿no? En el pago de contribuciones y demás. Y saben, algunas veces me ha tocado incluso que esa confusión es desde los propios clientes, ¿no? Cuando, oye, es que se me venció, necesito hacer una rectificación. Incluso en algunos momentos han hablado de ampliar el plazo. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor, ayudar a la persona que está confundida a irlo aclarando. ¿Para qué? Pues para que podamos tener un mejor resultado, ¿va? En ese orden de ideas y empezando por definir, tenemos que identificar qué es una empresa IMEX, porque muchas veces nosotros solo escuchamos que dicen es IMEX, pero ¿qué es la empresa IMEX? ¿De dónde viene la empresa IMEX? ¿O cómo es que nació esa empresa IMEX? ¿No? Vamos a dejar en claro que la empresa IMEX como tal, si no es un concepto definido dentro del propio decreto, es una interpretación que nosotros damos. Y el primer punto aquí que debemos considerar, compañeros, es que tiene que ser una persona jurídica, una persona moral, como nosotros acá en derecho le llamamos, ¿no? Es decir, una IMEX no puede ser una persona física, ese es el primer tip. Tiene que ser forzosamente una persona moral. Y que dice el propio decreto que es la empresa a la que la Secretaría de Economía le otorgaron una autorización para llevar a cabo un programa dentro de lo que conocemos como la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, que dicho sea paso, sus siglas son IMEX, y que el objetivo principal pues es incentivar la exportación, ¿sale? Entonces, ahí ya tenemos la primera definición del concepto. Una IMEX es una persona moral que tiene una autorización por parte de la Secretaría de Economía para llevar a cabo determinados procesos de elaboración, transformación o reparación a través de una autorización que tiene y va a seguir sus propias reglas para, evidentemente, generar sus reportes, como todos sabemos, obligaciones y causales de cancelación, etc. ¿Sale? Ahora bien, entonces esas IMEX tienen permitido traer determinado tipo de material a territorio nacional para hacer ese tipo de servicios. Entonces estamos hablando ya de una importación temporal, ¿va? Y este concepto lo podemos definir cuando nosotros atendemos lo que se establece en el artículo 90 y con relación con el artículo 108 de la ley aduanera en vigor. ¿Por qué? Porque, ojo, el artículo 90, ustedes recordarán, establece los regímenes aduaneros y una importación temporal IMEX es un régimen aduanero, Cuando nosotros nos trasladamos al artículo 108 de la ley aduanera, pues evidentemente nos va a decir qué tienen permitido hacer las empresas IMEX y cuál es su plazo de permanencia dentro del territorio nacional. Y ojo, ahí les doy un tip, porque muchas veces cuando leemos el 108 nos confundimos con las del 106. Entonces, no, recuerden, las del IMEX son las del 108. ¿Cuál es la diferencia entre las del 106 y las del 108? Te voy a dar un tip operativo, es el régimen. Recuerda que las del 106 tienen un régimen ITR en tu pedimento, mientras que las del 108 vas a encontrar un régimen ITE en el mismo, ¿sale? Cuando nos trasladamos al artículo 108 de la ley aduanera, bueno, ahí te encuentras que las empresas IMEX tienen permitido traer este tipo de insumos, contenedores, cajas de trailers y activo fijo al amparo de su programa. Por eso es que cuando tú lees el artículo 108 de la ley aduanera, en su primer párrafo te dice, oye, elaboración, transformación y reparación, ¿para qué es? Para retornar al extranjero en su mismo estado. ¿Por qué?
porque evidentemente el activo fijo pues no va a sufrir, perdón, un proceso como tal de elaboración, transformación o reparación, sino que muchas veces lo que traen como activo fijo, y que ahí pues tenemos que estar muy atentos con el concepto como tal, irnos a la ley en la materia para poderlo identificar, porque ojo, no todo puede ser activo fijo. Muchas veces vamos a encontrar clientes que nos sugieran ingresar mercancía como parte de su activo fijo, en algunas ocasiones por la prisa o por lo tardado que es el tema de encontrar el medio para cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, algunas, válgase el tipo de etiquetado, que ya sabemos en términos de las reglas de la Secretaría de Economía, reglas y criterios, pues el régimen lo exenta, ¿no? Entonces, ojo aquí con lo que vas a meter como activo fijo, ¿sale? Y por último, vamos a definir el concepto de regularización, que es lo que vamos a trasladarnos al artículo 101 de la ley aduanera vigente. Aquí, ¿cuál es la palabra clave que debes conocer o marcarte ahí en la filmina? Que vas a regularizar algo que haya excedido el plazo que tenías autorizado estar. Recuérdalo, si tu cliente en determinado momento o tú dentro de la empresa visualizas que hiciste una importación de un pedimento IN o un pedimento que te vamos a dar más adelante, porque también pueden ser a través de los B1, ojo. Entonces, si haces un pedimento B1, identificas y ya se te venció el plazo, ya no es como que vas a rectificar para ampliar el plazo, ya no es como que vas a hacer un pedimento A1 para importarlo. Tienes que regularizar esa mercancía, es sanar en salud fiscal tu control de inventarios. Y ojo, recuerda que el SAT cuenta con 5 años para ejercer facultades de comprobación. Entonces, esos mismos 5 años, si tú identificas dentro de ese lapso, que tienes pedimentos vencidos, pues tienes que regularizar. No esperes a que vaya a llegar el SAT, porque evidentemente cuando ya estás sujeto a facultades de comprobación, es distinto. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. No, seguimos. Dijimos que al final, ¿verdad? La temporalidad en el IMEX. Oye, pues bueno, debemos tener claro que de acuerdo a lo que señala el artículo 108 que veníamos leyendo, que se correlaciona, ojo, con el artículo 4 del propio decreto IMEX, el plazo de permanencia para los insumos, es decir, para todo aquello que vas a ocupar para hacer un proceso productivo, lo vas a transformar, es de 18 meses, ¿sale? Contenedores y cajas de trailers 2 años y tu activo fijo, la vigencia del programa. Pero ojo, es bien importante que estés empapado, actualizado con las reglas generales de comercio exterior vigente. ¿Por qué? Porque recuerda que hoy, en términos de estas reglas, si tienes una certificación OEA, ¿va? El plazo de permanencia, en el caso solamente de los insumos, no juegan los contenedores y las cajas de trailers, solamente los insumos se duplica y entonces pasas de 18 a 36 meses, ¿sale? Digo, evidentemente, la importación la tendrías que haber hecho una vez que contaras con esta autorización. Si no se vale que hoy hiciste la importación, mañana tienes o obtienes, mejor dicho, tu autorización OEA y dices, bueno, ya soy OEA y tengo mis 36 meses. No, así no juega esto. Si tú importaste ya siendo OEA, evidentemente se te va a computar el plazo de los 36 meses. Y también aquí es bien importante que te pongas como nota o como tip operativo que en términos del artículo 173 del reglamento de la ley aduanera en vigor, el cómputo del plazo temporal para las empresas IMEX, tú lo tienes que hacer a partir de que se activa el mecanismo de selección automatizada.
¿Por qué? Porque evidentemente es cuando ya lo has destinado al régimen. Entonces, guárdate por ahí este artículo. ¿Por qué te digo guárdate por ahí este artículo? Porque mira, debes saber que me han tocado algunas aduanas en las cuales empiezan a hacer el cómputo del plazo de permanencia de las mercancías en términos de lo que señala el 56 de la ley aduanera, es decir, la legal llegada o entrada de la mercancía, lo cual es incorrecto. Sin embargo, algunas veces ellos intentan argumentar que es para efectos de la actualización, pero eso es otro tema, esos son cosas distintas, ¿sale? Ahí juega el 17A y el 21 del Código Fiscal de la Federación, y nada tiene que ver una cosa con la otra. Por eso tú debes de tener a la mano los fundamentos con los cuales tú puedes defender tu postura, ¿sale? Y aquí esto te serviría mucho en el tema de los cambios de régimen. Ojo, aunque te lo estoy compartiendo porque evidentemente al momento de hacer cálculos de multas y demás, también te sirve, ¿va? El activo fijo, pues va a estar vigente va a tener vigencia mientras tú tengas vivo tu programa. Tú puedes seguir teniendo tu activo fijo en tu empresa o en la empresa de tu cliente y tú no debes tener problema con ninguna auditoría, pero ojo, acuérdate que es bien importante tener tu activo fijo identificado, ¿sale? Para que no tengas ningún tipo de detalle con lo que dice la autoridad, ¿va? En términos de lo que señala la regla 4321, que ojo, nos habla de las transferencias, porque acuérdate que las empresas IMEX, pueden hacer transferencias de ese material que ellos ya han importado y que evidentemente una vez que ellos lo transfieren, pues como dice el dicho, ahí muere, se les acaba el plazo, ellos ya lo consideran exportado, a ellos ya no les va a computar ese plazo. ¿A quién le va a computar? Pues evidentemente a la empresa ahora que recibe. ¿Cuál es el plazo de permanencia? Bueno, los 6 meses, excepto, y puedes ver en la filmina, si me puedes apoyar, porque dice las realizadas, y en el caso de las OEAs, vino a mi mente en ese momento, la regla no dice las realizadas, sino dice las recibidas, ¿no? Entonces, si eres una empresa OEA y tú la recibiste, pues tu plazo no es de 6 meses, ahí no juega el de 6 meses, sino el de los 36. Y de la misma manera, bueno, aquellas que hayan efectuado, ahora sí realizado, residentes en territorio nacional. Porque, bueno, la lógica me dice, me lleva a pensar que esto deriva, no es una mercancía extranjera que se haya internado en el país y que le debas de estar cuidando ahí el tema del pago del IGI, del IVA, sino que es producción nacional. Y evidentemente el residente en territorio nacional, cuando la transfirió, en términos de lo que señala una de las reglas del capítulo 5 de las reglas generales de comercio exterior vigentes, ya la considera exportada, ¿sale? Entonces, ahí tienes los plazos para que los cuides. ¿Por qué te lo comento? Porque, ojo, cuando haces las regularizaciones, en el tema de las fechas, también es importante que tú consideres qué fecha vas a poner, si la de la entrada temporal o la entrada en la transferencia, ¿va? Entonces, ahí para que lo tengas como dato. Y bien, una vez que tú has identificado que tienes mercancía que debes someter a la regularización, ¿vale? Tienes 2 fracciones. En específico, bueno, tendrás que trasladarte, debo decirlo, a la regla 252 de las reglas generales de comercio exterior vigente. Acuérdate, 252, porque en las 251 está lo que no has sometido a formalidades del despacho y eso no es tuyo. Tú vienes a la regla 252, que es para temporales IMEX vencidas, ¿va? Esta regla establece la posibilidad de llevar a cabo, pues, válgase la redundancia, la regularización de tu situación fiscal mediante, bueno, la corrección de estas desviaciones, por así decirlo, que llama la autoridad. Lo primero que tenemos que identificar es que lo que opera es un pedimento A3, ¿sale? Tú haces un pedimento A3 para llevar a cabo esta operación o esta regularización de la mercancía. En ese pedimento tú debes adjuntar el comprobante de cumplimiento de regulaciones y restricciones y no
no arancelarias, pero ojo, vigentes al momento de la regularización. ¿Por qué? Porque ya lo estás destinando al régimen definitivo. Ojo, porque me ha tocado clientes que dicen, oye, es que yo tenía este permiso. Sí, pero tú tenías el permiso en temporal, ya no te sirve. Ahora necesitas uno para importar en definitiva. Debe estar vigente, aguas con eso. Y también debes adjuntar el pedimento IN o B1. ¿Sabes? Aquí te debo comentar que es bien importante que si tengas a la mano tus claves de Documents Busen. ¿Por qué? Porque acuérdate que el SAT también anda súper pesado con el tema de las auditorías electrónicas. Y entonces es bien importante que a través de ese idioma, como a mí me gusta llamarle, que hablemos el mismo idioma que el SAT en temas de claves Busen, para que en el momento en el que se corra una auditoría electrónica, por así decirlo, puedan identificar cuáles son los adjuntos de tu documento. Porque te voy a decir una cosa, pudiera ser que en una auditoría electrónica identifican que sí va un documento de transporte y ni siquiera pudiera estar el documento de transporte adentro. Pero bueno, te da salvedad el que tienes el e-documento. Sin embargo, si no va ni siquiera el e-document o la clave del e-document y sí va el documento, pero nos equivocamos de etiqueta, pues evidentemente ahí ya tenemos una inconsistencia y muy probablemente vas a tener una multa, ¿sale? Entonces, en este caso, acuérdate que vas a anexar tu comprobante de regulación con una 436 y en el caso del tu pedimento, acuérdate que va con 442 para que lo anotes ahí al ladito. Tú vas a transmitir a Busen con la etiqueta o el prefijo 442 para que se lea que hay un pedimento, ¿sale? En el caso del activo fijo, la autorización del IMEX vigente al momento del activo fijo. Y tú te preguntarás, oye, Mabel, a ver, espérate, pero hace un momento me dijiste que pues el activo fijo no se vence, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a regularizar un activo fijo si no se vencía? Bueno, acuérdate que cuando empezábamos la plática comentábamos que las empresas tienen obligaciones y si no cumplen obligaciones, pues evidentemente pueden ser objeto de suspensión o cancelación del programa. Cuando tú te vas al decreto, te dice que una vez que te lo notifican, tienes determinado tiempo para regularizar o retornar tu mercancía. La sacas del país o te quedas, pero entonces vas a pagar impuestos por esa mercancía. Si fuera ese el caso, evidentemente, pues estarías o entrarías aquí, ¿vale? Y la etiqueta con la que tú vas a transmitir, en este caso sería el oficio de autorización del ejercicio fiscal, perdón, del año que corresponda al que hiciste tú la importación del activo fijo. Porque, ojo, también nos han tocado casos en los cuales el cliente dice, pues te doy el último. Es que, y su razonamiento es, si yo no hubiera estado vigente en ese momento, no lo hubiera podido hacer y no lo tendría en este momento. Pero desafortunadamente el razonamiento o la lógica no juega mucho a nuestro favor al momento de presentarnos a la modulación del pedimento. ¿Por qué? Porque el personal que atiende las modulaciones o incluso los reconocimientos documentales, pues se apega en estricto sentido a lo que indican las reglas, ¿sale? Entonces, ojo ahí, debes buscar, siempre pedir, busca si te corresponde, estás en ese papel, busca lo que te corresponde al año en que hayas hecho la operación. Si te corresponde estar del otro lado, bueno, le tendrás que pedir al cliente el documento que corresponda a ese año, ¿sale? Actualizar y recargar el IGI a partir de la fecha en que se importaron temporalmente y hasta que se haga la regularización. Esto tiene un poco de relación con lo que te comenté hace un momento con referencia al artículo 103 del reglamento de la ley aduanera, ¿sale? ¿Cómo vas a calcular el factor de actualización? ¿Va? Entonces, ojo ahí cuando saques tu cálculo, porque si tienes IGI, ojo, pues evidentemente tienes que actualizar y recargar. Ahora, es bien importante, acuérdate que la regla, en términos de las reglas y otras diversas disposiciones, tanto el DTA
como el IVA, no son objeto de actualización y recargo. Esos salen nuevecitos. Lo que se actualiza es el IGI, y por ende el IVA va a sufrir una actualización, pero ya dentro de, por haber sido el IGI, parte de la base gravable de este impuesto va, pero tanto el DTA como el IVA son nuevecitos de paquete, acuérdate, va, porque algunas veces nos encontramos que nos dan errores los validadores y nosotros consideramos que es debido a que debemos actualizar el impuesto y el derecho, y no es así, ¿va? Aunque por regla general o de manera regular debiéramos decirlo para todos, cuando pensamos en un pedimento A3, lo primero que viene a nuestra mente es que pues no hay presentación física de la mercancía, y por eso te vas a encontrar en las claves de medio de transporte la clave 98, 98, 98. Debemos sí tener presentes que en el caso de las mercancías de las partidas 8708 y 8714, sí va a haber presentación física, el tema de vehículos, el capítulo de vehículos, ¿no? Sí va a haber presentación física de la mercancía, y entonces ahí no te vas a encontrar un 98, 98, 98, sino aquellos que correspondan a los medios en los cuales hayan ingresado a la aduana y vayan a ser despachados o vayan a ser despachados por los mismos, ¿sale? Si se trata de mercancías sujetas a precios estimados, pues me diera una cuenta aduanera. Acuérdate que hoy en día los precios estimados, según la propia resolución, bueno, está para textiles, para calzado, y si tú vas a regularizar mercancía de esta y el documento de valor con el que cuentas, pues no comprueba que el precio estimado está por arriba, pues evidentemente tendrás que hacer tu trámite del banco que corresponda y hacer la transmisión de la cuenta aduanera también, aparte que va como anexo, y agregarla al pedimento, ¿sale? En el caso de los pedimentos A3, recuerda que no llevan contenedor, y se trata solamente de la mercancía. No llevan documento de transporte, porque pues se supone que ya venciste el plazo. No llevas marcas, no llevas números, y van a jugar 3 fechas siempre en tu pedimento: el de la fecha de entrada, la fecha original, y pues tu fecha del pago de las contribuciones, no de la regularización como tal. Entonces los pedimentos A3 juegan 3 fechas para que lo tengas ahí presente. Básicamente es lo que debes considerar al momento de hacer un pedimento de regularización, y como te decía, sin facultades de comprobación, que dicho sea de paso, es necesario mencionar. ¿Cuándo voy a estar en facultades de comprobación? Bueno, pues cuando el SAT, por cualquiera de los medios que tienen, la revisión de gabinete, la auditoría electrónica, ¿no?, la visita domiciliaria, bueno, te detecten que tienes pedimentos vencidos. Y debes saber también que regularmente el SAT cuando llega a tu casa o a tu empresa, ya sabe todo lo que tienes vencido, y ya luego nada más pues te pide para saber que no se le ha perdido nada de vista, pero en este sentido ellos ya saben lo que van a buscar, ellos ya tienen visualizado qué es lo que quieren encontrar, ¿sale? Ahora bien, ¿qué pasa si el SAT llegó, yo no me había dado cuenta, o mi cliente no se había dado cuenta que tenemos mercancía vencida en temporal, que se me pasaron los 18 meses, se me pasaron los 6 meses, o se me pasaron incluso los 36 meses, ¿sale? Porque siendo empresa obvia, pues imagínate, 36 meses son 3 años, igual se me pudo haber pasado. ¿Qué sucede? ¿Qué tengo que hacer? ¿Si voy a poder hacer mi pedimento A3? ¿Si voy a poder seguir esta mecánica? ¿No me lo va a permitir? ¿Solamente me va a multar? ¿Me va a quitar las cosas? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si continuamos leyendo lo que señala la regla 252 en su fracción segunda, te dice que pues además de todo lo que acabamos de comentar hace un momento,
además de que cumplas con todo eso, aquí debes a decirle a la autoridad o manifestarle a la autoridad tu voluntad para importar en definitiva esas mercancías, porque acuérdate que decíamos hace un momento, esa regularización es una importación definitiva, y en esa voluntad tú le tienes que decir, oye, yo calculé y te debo pagar estas multas, o en ese escrito tú le debes de decir, no, mira, determíname el pago de las multas, ¿sale? La autodeterminación de las multas no es nada menos que tú calcules el valor de las multas con base en lo que establece el 182 y 183 de la ley aduanera en vigor, fracción segunda y tercera. Aquí operaría pues la tercera, la fracción tercera. Y le des a visto bueno a la autoridad para que te confirmen si tus cálculos son correctos, ¿no? Una vez que tú se lo entregues, la autoridad tiene 10 días para darte respuesta, ¿no? 10 días para darte respuesta sobre si están bien o no están bien, y en los siguientes 10 días, pues tú tendrás que presentar tu pedimento modular. Si tú me lo permites sugerirte, aunque algunas veces pudiera resultar un poquito más caro, lo ideal siempre será que la autoridad sea quien te determine las multas, ¿sale? Digo, también, evidentemente, si ves que es algo muy excesivo o exorbitante, que debo comentarte, me han tocado situaciones en las cuales la multa que determina no es ni siquiera la que nosotros habíamos determinado y está por debajo, está muy por debajo de lo que debiera estar pagando, ¿no? Pero es más viable si ellos te determinan las multas. Hoy están generando, me ha tocado en las auditorías a través de las líneas de captura. Ellos te entregan las líneas de captura y pagas las líneas de captura para posteriormente agregarla al pedimento, y vas a declarar en tu pedimento esta multa, pero con forma pago 13, que es pago ya efectuado, es decir, tú solamente lo vas a declarar de manera indicativa, ¿sale? No la vas a volver a pagar, solamente de manera indicativa, y la vas a transmitir mediante e-document al pedimento. Ojo, aquí también, acuérdate que debes de llevar un e-document con clave 0429. ¿Qué es la 0429? Bueno, le vas a decir al SAT que ahí metiste un escrito donde tú manifestabas tu voluntad, ¿no? De regularizarte, o el escrito que te señala la propia fracción segunda de la regla, ¿sale? Una vez que tú tengas ya las multas determinadas o tu línea de captura, pues evidentemente tienes que hacer el pago. Oye, ¿qué más debo considerar, Mabel, en ese sentido? Mira, debes considerar que esta manifestación de voluntad y el oficio deben anteceder a la fecha o el cierre del acta del ejercicio de facultades de comprobación que esté efectuando la autoridad. ¿Por qué? Porque mira, te vas a encontrar en las aduanas que al momento de que te pidan los documentos, pues te van a revisar las fechas del pago de la emisión de tus líneas de captura o el pago de tu multa, y debe ser anterior a la fecha de cierre, ¿sale? ¿Por qué? Porque evidentemente la aduana no te va a modular el pedimento si consideran que de alguna manera tú no le corriste vista a la autoridad ejecutora del acto de fiscalización, ¿va? Y aquí es bien importante porque mira, te voy a comentar que hoy en día las aduanas están pidiendo incluso contacto directo, bueno, personal de las aduanas, como dije al principio, están pidiendo tener contacto directo con los auditores, ¿no? Para efectos de corroborar la veracidad de lo que estamos argumentando. Tienes que tener mucho cuidado también. Ojo, es súper importante y omití comentarlo, pero me regreso un tantito para el caso del supuesto de la fracción primera, que debas tener una declaración bajo protesta de decir verdad de que tú como cliente o tu cliente no está en facultades de comprobación, ¿va? Y debe ir agregada al pedimento. Y ahí la nota que te quería compartir
es que tengas mucho cuidado con la fecha que tienen las cartas, porque ya tuvimos malas experiencias con eso. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas a presentar a regularizar un pedimento, de la fecha de la declaración de no facultades de comprobación debe corresponder a la fecha en la que vas a presentarlo ya modular. No puede ser antes, no puede ser un mes antes, ¿no? Incluso te lo piden de la semana en la que tú lo vas a presentar, por obvias razones. ¿Por qué? Porque mira, un acto de fiscalización puede iniciar de un día para otro. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, si tú le presentas uno sin multas, quiere decir que no estabas en facultades de comprobación, pero si se lo presentas con multa, pues quiere decir que sí estabas en facultades, ¿no? Entonces ahí la diferencia y lo que ellos cuidan de alguna manera, que es el pago de la contribución o la multa propiamente, ¿sale? Entonces, ojo ahí con los escritos que debas agregar. En el caso, digo, evidentemente, en el caso de la fracción segunda, pues no es necesaria la declaración bajo protesta porque es más que evidente que estás en facultades de comprobación, ¿sale? Entonces, cuida de eso, de lo que vas a agregar en el pedimento. Sé también muy cuidadoso en los descargos que vas a llevar, en el pedimento que vas a digitalizar, todo debe corresponder. Y recuerda que recientemente estamos, para el caso de algunas importaciones temporales vencidas, estamos viviendo la oleada del cambio de fracciones arancelarias. Ojo, porque los validadores te dan firma. Entonces, si tú vas a regularizar y la fracción arancelaria está correlacionada, acuérdate llevar tu identificador FC a nivel fracción. Te repito, el validador te va a dar firma, te lo juro que sí. El problema va a ser cuando llegues a la aduana y la fracción no existe, ¿va? No existe y por ende, digo, el tema de las tasas y los identificadores y demás, pues van ligados. Entonces es algo que también debes de tener especial cuidado, ¿va? Para que lo tengas en consideración. Básicamente lo que tú tienes que visualizar es que al momento de regularizar alguna de las, algunos de los del personal de las aduanas, te pide prácticamente que le transmitas el expediente electrónico del pedimento IN, ¿va? Pedimento electrónico que ellos ya tienen en el data stage, ¿no? Pero, pues bueno, acuérdate que somos capturistas de la autoridad y entonces ellos se quieren ahorrar la fatiga y lo que van a hacer es que te lo van a volver a pedir todo a través de los e-documents, ¿no? Básicamente eso es lo que hoy yo te quería compartir, es el trueque que yo quería hacer contigo con relación al tema de la regularización. Bueno, pues, Mabel, muchísimas gracias. Gracias hay muchas todavía preguntas que te las vamos a hacer llegar, porque en verdad hubo muchas preguntas, te las vamos a hacer llegar, porque si no, nos vamos hasta las 8. Pero de parte de todo el equipo de TLC Magazine México llegamos a un trueque. Queremos darte este reconocimiento virtual a la licenciada Jessica Mabel Álvarez González por hacer un trueque en la plática virtual con el tema "Vas a regularizar una importación temporal IMEX vencida" el día 24 de octubre del 2022, firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora Daniela Martínez.